Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Bienvenida. Hola, muchas gracias por haberte comunicado conmigo y bueno, un saludo a toda la audiencia que nos puede estar escuchando en este momento. Ujú. Y bueno, en principio estoy bien. Eh, Creo que el milagro de la vida me hizo seguir estando aquí para no solamente ser sobreviviente de esta revolución que yo no pedí, una revolución no política, una revolución social que se vive en mi país porque se evidencia que hay una descomposición social y, y lo hace a uno pues perecer en ese vaivén de los ajustes y desajustes de la conducta del venezolano. Ujú. Pero Vamos a bueno, estoy aclarar, bien. claro, y vamos a aclarar dos cosas. Bueno, en primer lugar, nos estás hablando desde Caracas, ¿no? Y es ahí donde ocurre todo lo que ocurre, de lo que vamos a hablar inmediatamente, pero también quiero aclarar a la audiencia que tú quieres hablar de esta vivencia, de este secuestro express, y me gustaría que nos explicaras por qué. Bueno, en principio fue un pedido de nuestro colega Pablo que es Gámez. Pablo Gámez, que es nuestro editor, y también es como una necesidad, una catarsis, una forma de contar la historia y de que muchos venezolanos sientan que su voz no es simplemente para llenar un formulario de víctima o ser parte de las estadísticas, sino que otros también pueden conocer lo que aquí ocurre y ojalá en alguna medida o en el futuro pues tengamos algún tipo de apoyo para pedirle al Estado que realmente se haga cargo de la situación de inseguridad en la que vivimos los venezolanos. Ujú. Pues los derechos humanos pareciera que los estamos metiendo en un tarrito y le colocamos una tapita y nos olvidamos de ellos. Y en ese olvidarse de ellos, pues se olvidan de que los seres humanos que habitan en este país somos ciudadanos con derechos y con una necesidad extrema de mejorar la Ujú. calidad de vida, con una inseguridad de la manera en que la estamos viviendo, con casi 8.000 víctimas del AMPA, y hablo personas fallecidas, muertas, y otras 4.000, como fue el caso de los secuestros express. Entonces, por eso era la razón a la que Claro. acepté esta convocatoria. Y también tenemos que decir, por cierto, bueno, lógicamente en un momento dado, ahora nos vas a explicar cómo fue todo, ¿no? Y en la fecha en, en la que ocurre esto, claro, fue como prácticamente una semana en la que no teníamos noticias tuyas. Gabriela, Ujú. como decimos, es bloguera, está publicando en radionederland.nl. Y por esa razón, claro, nos preocupamos y mucho y luego finalmente tomamos contacto contigo, nos enteramos de lo que te pasó. Bueno, y ahora me gustaría, Gabriela, que nos cuentes qué pasó ese día, dónde te secuestraron, qué estabas haciendo. Sí, bueno, me dirigí a trabajar como todos los días. Bueno, como bien sabes, soy periodista y ejerzo independientemente. Por lo tanto, soy prácticamente responsable de mi seguridad. Y iba a trabajar cuando unos sujetos armados, específicamente 5 hombres armados, con armas largas, ni siquiera pues armamento a corto o caseras, no, hablo de armas largas que ahorita no podría definir eh, qué tipo eran porque no lo sé. Ujú. Me interceptaron con una moto, una motocicleta, y me hicieron parar el vehículo. Estaba a 6, 7 cuadras de casa, precisamente donde estaba un módulo de la misión vivienda en la que hago, de la misión a toda vida, en la que hago referencia al blog, que son los encargados de resguardar por la seguridad de los venezolanos. En los últimos 2 meses pues han tomado las calles junto con los militares para evitar que haya más hechos delictivos. Sin embargo, a 6 escasas cuadras ocurrió esto. Ellos entraron dentro del vehículo, me quitaron la posibilidad de seguir conduciéndolo y pues me llevaron a distintos lugares, que no lo sé porque me vendaron los ojos y simplemente comenzaron a hablar, a preguntarme quién era, qué hacía, si tenía dinero. Y en medio del forcejeo con la cartera, el bolso donde estaban los documentos, se dieron cuenta que era periodista por el carnet. Y pues realmente creo que esa fue mi peor desgracia, Ujú. porque comentaron
que los periodistas en este país habíamos acabado con el legado del presidente Chávez, y esto lo digo con toda responsabilidad. En medio de un secuestro express, pues la política saltó al vehículo, y por supuesto, cuando traté de decirles que no, que yo era periodista independiente, que no pertenecía a ningún medio de comunicación, empezaron los golpes. Pero antes de seguir inmediatamente, aclarar aquí, por lo que entiendo y por haber leído el blog y por lo que hemos conversado, es que no habría una motivación, digamos, política o cualquier otra, fue circunstancial el hecho de que te intercepten a ti y luego se dan cuenta sobre la marcha de que tú eres periodista. Exactamente, es que fue así, no, al parecer no responde a ningún móvil de atentado contra la libertad de expresión, o contra un periodista en particular. Es un hecho furtivo, un hecho que puede haberle ocurrido a cualquiera, pero que hasta las mismas policías que luego intervinieron en el caso decían que la violencia se incrementó al saber que era periodista. Claro. También con el cierto miedo de que luego yo pudiese contar algo, que pudiese relatar o que pudiese ver las caras. Bueno, hacer marcha de la profesión. Y entonces comenzaron pues con esos descalificaciones, adjetivos. Recuerdo una en particular, al llamarme burguesa. Y yo le decía, bueno, pero yo no soy burguesa, yo lo poco que tengo es por mi trabajo y casi que gano lo mismo que gana un soldado, que es el rango mínimo del ejército, por tanto no tengo tanto dinero. Y me dijeron, no importa, igual queremos pedir por ti para que estés viva y sacar lo que tienes en el banco, así que aquí hay una laptop para que hagas transferencias, danos las claves, si quieres vivir. Y por supuesto todo esto con 2 rifles, armas largas, en cada uno de los costados de la cabeza. Esto es lo primero que te exigen, es decir, primero es ir contigo a los bancos a poder vaciar, por decir, tu tarjeta o tu cuenta, ¿no? Sí, en principio ahora es muy tecnológico, se hace con una computadora, con una laptop, y bueno, como te dicen que transfiera fondos a determinadas cuentas. Es decir, que te facilitaron una computadora para que tú puedas hacer eso. No, simplemente daba los números. Tú les dabas los números, entiendo. Sí, yo no hacía ninguna operación porque de hecho estaba con las manos atadas y simplemente daba los números, y cuando llegaban los mensajes de texto confirmando a mi teléfono si había hecho ciertos movimientos, ellos inmediatamente decían que sí, pulsaban la tecla de OK. Y bueno, así me desbancaron, no sé, lo poco que podía tener en la cuenta, no sé, menos de $1,000, porque la verdad es que no ganamos mucho. Uh-huh. Y luego con las tarjetas de débito y retiros efectivos de las tarjetas de crédito, pues retiraron también todo. Esa es la historia desde el punto de vista económico, ¿no? Uh-huh. Vamos a... Sí, dime. No, bueno, que lo más triste o doloroso de la situación es que cuando se acaba el dinero, pues los golpes y el maltrato fue mayor. ¿Cuál fue tu actitud durante todo este tiempo en el que fuiste secuestrada? Se te exige que entregues las claves y llegue incluso una instancia, como nos decías, en la que, bueno, ya no hay más que dar y ya corre en riesgo tu vida, ¿no? Sí, exactamente, porque la necesidad de estos grupos ramponiles es precisamente el dinero. Y aparte de lo que tú les puedas dar, que tengas a mano, como hablábamos antes, instrumentos financieros, es también pedir a un familiar que puedan encontrar el número en el móvil o en la cartera o en alguna tarjeta de emergencia, que pague un secuestro, un rescate. Que pague, sí, un rescate, claro, por el secuestro, que generalmente no debe durar más de 8 horas, según ellos mismos lo estaban diciendo. Y bueno, pidieron una cantidad de toxina. Que mi familia no la tenía en efectivo, y pues al decirles que iban a tardar un poco más de 3 horas en darla, pues dejaron de comunicarse con ellos y empezó una peregrinación por distintos lugares de la ciudad, que no lo sé cuáles eran porque me vendaron inmediatamente, y estudiaban qué podían hacer conmigo, hablaban con personas, que eso también lo digo con toda la responsabilidad. Yo sé y yo conozco cuáles son las frecuencias de la policía, y hablaban con policías. Y eso lo hice en mi relato ante la fiscalía.
Y bueno, finalmente escuché que uno de los policías le decía, bueno, déjala como sea, en el estado que sea, viva o muerta, pero déjala, porque ya están empezando a rastrear los bancos. Bueno, y no esperaron a que mis padres le dieran el rescate o otro familiar, y me golpearon muy fuerte en la cabeza, en el estómago, hasta causarme una especie de eh, sí, sangramiento interno, una hemorragia, y me lanzaron del coche andando. Andando el coche te lanzaron de allí. Sí, abrieron la puerta y me empujaron con mucha fuerza entre dos, y pues no recuerdo mucho. No recuerdas a partir de ese momento qué pasó. ¿Cuánto tiempo se demoró hasta que das con alguien y te pueden rescatar o te pueden ayudar? No lo sé. La verdad es que el médico decía que bueno, que podía haber estado en ese estado por lo menos 3 o 4 horas. Y fue un carro que pasó por la vía, un vehículo que pasó por la vía que me vio tirada allí. Y se detuvieron a ayudarme. Y bueno, milagrosamente tenía un papel en el bolsillo que tenía un número de teléfono y pudieron llamar a ese número, preguntar de quién era, si sabía quién era yo. Y bueno, dieron con mi nombre y se comunicaron con mi familia, con la policía, me llevaron a un centro hospitalario, pero estaba prácticamente inconsciente. Y estuve en una especie de, no coma inducido, pero sí tenía tubos a través de la tráquea para poder alimentarme, para poder respirar, porque tenía realmente la afección del estómago a un grado casi grave. Y bueno, tengo la pierna rota, muchos golpes, pero bueno, como decías tú, en una comunicación previa a ese programa de la radio, hay una herida que es muy grande, que es la herida del alma, que no se sutura tan rápido como el estómago o la pierna, y que te hace perder la fe en un país con una salida democrática a sus problemas, la fe en una sociedad que respete al otro y que pueda resolver sus problemas sociales sin atacarse entre sí. ¿Qué te ha dicho la policía? Tú acudes a la policía, ahí mencionaste que reconocías la frecuencia de la policía en el coche de estos delincuentes, es decir, ¿has sentido el apoyo o por el contrario te han dejado a un lado cuando tú vas y planteas esta historia? No, para nada. Yo no he sentido apoyo policial de ningún tipo. En el banco sí pues, se dieron cuenta de que había muchos movimientos y se los comunicaron a la policía. Tal vez por ello hay esta relación entre la policía y las bandas delictivas. Algunos fiscales del Ministerio Público que son los encargados de velar que las policías y los tribunales cumplan con todo lo que está establecido en el marco legal para la defensa de un ciudadano se cumpla, pues me han dicho que es así, que estoy en lo acertado y que me mantenga al margen de la situación, que trate de sanarme, que si tengo posibilidades de irme del país, como si eso fuese tan fácil, te vayas y hagas una vida distinta, que mucha gente lo ha hecho, y que no denuncie más, porque eso trae represalias. ¿Cómo ha afectado, Gabriela, esta circunstancia, este hecho, tu vida, tu libertad de movimiento hoy, tu actitud frente a la vida, con esta vivencia que has vivido? No me quiero ir, por lo menos no quiero irme huyendo. Este es mi país. Estudié comunicación social para contar la vida tal y como la veía, sin medias tintas, tratando de ser eso, lo más centrada posible. Objetiva no creo, porque en el país donde vivo la objetividad es exigua, pero sí relatar la historia de lo que vivimos a diario y quiero seguir haciéndolo. Y por supuesto tomaré más previsiones, seré más cauta y cada vez sabré que hay menos posibilidades de contar con los cuerpos del Estado, no digo del gobierno, sino del Estado, para salvaguardar nuestras vidas, pero sí hay espíritu y esperanza para seguir ejerciendo mi trabajo, que no solamente es mi trabajo, sino es mi labor como ciudadana, como venezolana y como mamá de Emiliana.
Así es. Y cuando nos decías que estos cuerpos policiales que recientemente fueron desplegados en las calles